saqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte y mirar hacia ti y llamar tu atención para mí. Yo te necesito, Señor. Pequeño soy, dame de tu paz, dejo todo para seguirte. Santo Señor, te presentamos, Señor, en esta hora, Padre, para venir delante de tu presencia, adorarte, a bendecir tu nombre. Nos gozamos, Dios, delante de ti, delante de tu presencia, Rey.
pidiéndote perdón, primeramente, Dios, por cualquier cosa que vamos a haber hecho, Señor, que te ha agradado. Que podamos levantarnos limpias delante de tu presencia. Queremos, Dios, honrarte. Que tú, Señor, seas exaltado en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Ayuda, Señor, a nuestra incredulidad. Ayuda, Señor, y agranda, Señor, nuestra fe. Tu palabra dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos a este monte: muévete y será movido. Como un grano de mostaza. En Hebreos capítulo 11, 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si usted sigue leyendo el pasaje, habla cosas maravillosas de hombres y mujeres de Dios que por la fe experimentaron porque sabían en quién habían creído, porque sabían que su mirada tenían que ponerla lo más alto, porque sabían que sus ojos no tenían que ver lo terrenal, sino que sus ojos tenían que ver lo celestial. Te pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu fe? Porque esos hombres y esas mujeres de Dios pasaron muchas cosas, muchas dificultades, muchas incertidumbres, mucho dolor. Y aún así, por la fe, ellos vivían confiados en el Dios Altísimo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hombres y mujeres valerosos se dieron la vida porque sabían en quién habían creído, por la fe. Dice el 36, que por la fe otros experimentaron vituperios, azotes, y más de estos, prisiones y cárceles. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu fe? Esos hombres y mujeres de Dios, solamente esa es la palabra, que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y eran personas que eran perseguidas, que eran humilladas, que eran maltratadas, y seguían en pie, porque sabían en quién habían creído. Y dice la palabra, fueron apedreados, fueron aserrados, fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Y dice, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo, dice, no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y yo te digo a ti en esta tarde que tú has recibido lo prometido. ¿Cómo está tu fe? Porque si estos hombres y esas mujeres de Dios en esa época pasaron tantas cosas por la fe y se esforzaban y eran valientes y no le importaba nada porque sabían en quién habían creído, yo te pregunto a ti, ¿tú sabes en quién has creído? Proveyendo Dios, dice el
estos santos aparte de nosotros. Reflexionemos de cómo está tu fe. Cuando domingo mañana o en tu casa te preguntes de tu fe, sé a quién creer, sé a quién alabo, tengo las condiciones necesarias para decir que soy un siervo y una sierva. Que todo. Estás esperando tú a al Dios que está en los cielos en esta mañana. Tú eres mi hijo. Adórame. Porque por fe, si tuviese un grado de fe, dirías, muévete. Dice, aleluya. Ponemos de pie. Alabamos a nuestro Rey, a nuestro Señor. ¿Sí? ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Con fe. Con fe. Amén, aleluya. Y si no tienes Amén. fe, dile, Señor, renueva mi fe. Amén. Amén. Y si te falta fe, dile, Señor, dame fe. Amén. Renueva mi fe. Aviva mi fe. Amén. Con fe. Amén, aleluya. O dile, Señor, yo necesito tener fe. Amén. Venga. Amén. Vamos a alabar al Señor. Venga. Aleluya. Imparte, Espíritu Santo, fe. Amén. Imparte, Espíritu Santo, la claridad de que tú eres real. Imparte, Espíritu Santo de Dios, en los corazones convicciones de que tú, Señor, por la fe mueves montañas, que por la fe tú sanas enfermos, que por la fe podemos tener una morada en los cielos, que por fe sabemos que tú estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, que por la fe sabemos que estaremos un día contigo y reinaremos contigo y nos gozaremos contigo en los cielos. Aleluya. Aleluya. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, las cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Aleluya. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti Gracias. cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Gracias, Señor. Así es, No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, mis cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. no viviré. No viviré por lo que veo. La fe, la fe, la fe, la fe.
no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo está. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo. Todo es posible. Fuerza tú me das. Nada es imposible. Por ti mis ojos se abren. Las cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Vamos a proclamar esta parte de la alabanza con todo tu corazón. Y el que vino un poco así, frío el corazón, ya sabemos que está fresquito. Pero el que vino así un poco apagado, decláralo. ¡Vamos! Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo. Así es, Señor. Todo es posible. Todo. Y la fuerza tú me das. Nada es imposible. Por ti ojos se abren. Las cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Por ti todo se abre. Las cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. ¡Santo! Seguimos adorándote, Rey. Santo eres tú, Señor. ¿Cuántos saben? Aquellos que tienen fe, Amén. que el camino del Señor es perfecto. Amén. A pesar de las dificultades, acabo de leer la palabra, las cosas que pasaron, pero el camino del Señor era perfecto. Es perfecto, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas. Somos victoriosos en Cristo Jesús. El camino del Señor es perfecto. Aleluya. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y el escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, el paso en medio de un batallón, en la diestra mis manos me prepara para guerrear. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el alma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, el paso en medio de un batallón, en la diestra mis manos para guerrear. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, el alma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, el paso en medio de un batallón, en la diestra mis manos me prepara para guerrear.
Porque es Dios, sino el Señor. ¿Y quién es la roca, sino nuestro Dios? Aleluya, 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 aleluya. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. El alma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo. Paso en medio de un batallón. Es a mis manos para guerrear. Porque ¿quién es Dios, sino el Señor? ¿Y quién es la roca, sino nuestro Dios? Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Aleluya, 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 aleluya. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí y los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Aleluya, 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 aleluya. Gloria. Gloria a ti, Señor. Santo eres. Gloria a ti, Señor. Digno. Santo. Renueva nuestras fuerzas, Padre. Renueva nuestras fuerzas. Con tu fuego que purifica, Señor. Con tu fuego purificador, oh Padre. Sabemos que estamos en tu perfecta voluntad y que tu camino es perfecto. Oh Padre Celestial.
Jesús. Revierte, oh Dios. Revierte, Jesús. Todo pensamiento que no esté alineado contigo, Padre. En el nombre de Jesús. Desata, oh Dios. Desata, Señor. Toda aquella cosa, oh Dios, que ha venido a atarnos. Oh, Señor. Con tu fuego purificador. Que hace brillar, oh Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Me compraste, sangre que diste en la cruz al morir, crucificado por la humanidad. Ahora vivo estás en mí. Con mis manos quiero servirte, Jesús. Me acerco desesperado por ver tu bondad. Mi alma descansará en ti. Jamás seré igual. Jamás seré igual, porque sé que vivo estás, me diste la eternidad. Por siempre quiero alabar tu nombre, oh Dios, glorificar. Me has cambiado el camino que nos separaba. Y soy bendito y camino en tu luz. La victoria yo tengo en ti. Jamás seré igual. Jamás seré igual, porque sé que vivo estás, me diste la eternidad. Por siempre quiero alabar tu nombre, oh Dios, glorificar. Fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos,
fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Te anhelamos, fuego de Dios, fuego de Dios, consúmenos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya, hermanos, que el Señor os bendiga. Amén. Bueno, vamos a otra parte del culto, vamos a recoger las ofrendas y los diezmos y las primicias. Amén. ¿Qué os parece si oramos? Vamos a orar. Señor y Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora y queremos pedirte por estos diezmos y estas ofrendas y estas primicias, Señor, pedirte que tú multipliques, que des sabiduría a la hora de administrarlos, Señor, y que pueda servir para la extensión
en mí, Señor. Amén. Gracias. Hermanos, que el Señor os bendiga. Amén. Que os bendiga grandemente. ¿Cuántos están contentos esta mañana de estar en la casa del Señor? Bueno, os recuerdo el protocolo porque tengo la obligación de hacerlo. Y es que si alguno tiene síntomas compatibles con el COVID, acuérdese que tiene que quedarse en casa e informar a las autoridades sanitarias, acudir al médico. ¿eh? Hemos tenido algunos, lo digo porque en el caso de que surgiese algún positivo en la iglesia, estaríamos 2 semanas con la iglesia cerrada. Y claro, ahora como han empezado los colegios, pensad que a veces enviamos tarde la convocatoria porque estoy pendiente de algunas personas que están esperando resultados. Esta semana, sin ir más lejos, mi hija estábamos pendientes de que una compañera si daba positivo. Si daba positivo, confinaban toda la clase. Si confinaban toda la clase, empezaban a hacer PCR. Y si hacían PCR a todas las niñas, había que esperar los resultados. Entonces, ante la duda, nos quedamos en casa. Que fue lo que hicimos con nuestro hijo Samuel. Dio negativo 3 veces, pero es que tenía toda la sintomatología. Y resulta que era otro virus. ¿Cuántos saben más de virología que antes de la pandemia? ¿Cuántos saben un montón aquí de virus? Bueno, pues era otro. Entonces le mandaron reposo, por eso está en casa, porque le mandaron 2 semanas de reposo que ya acaba esta semana. Que no era contagioso y demás, pero era otra cosa que pulula por el aire. Es curioso, ¿no? Bueno, gloria al Señor. Aleluya. Después al final daremos los anuncios. Hoy quería hablaros acerca de uno de los héroes de la fe. La Biblia habla de él en Hebreos, que leía antes Yulisa, Hebreos 11, habla de uno. Dice, ¿qué pues diremos? Dice Hebreos 11:32. ¿Qué pues diremos? El tiempo nos faltaría para hablar. Entonces empieza a mencionar, ¿no? De Sansón, de Barak, de Jefté, de David, de Samuel y así como de los profetas. Y entonces habla de Sansón. Dice, héroe de la fe. Y quería, comentar un poquito acerca sé que no nos da mucho tiempo, pero acerca de cómo es Sansón y qué podemos aprender de su vida. Amén. ¿Cuánto le gusta aprender de los testimonios de los demás? De observar, de cómo se conducen en la vida, de por qué Dios, que no hace acepción de personas, por qué a veces a uno la vida, la trayectoria de su vida muestra un camino de estabilidad, de bendición, un camino de paz, y por qué otros no reciben lo mismo, o por qué a veces sus pasos le conducen por otras laderas y les lleva a otro tipo de vida, ¿no? A veces invocando al mismo Dios. Y mucho tiene que ver con nuestra perseverancia y nuestra fe y en nuestra obediencia a los mandatos del Señor. Amén. Hay veces que hay que reconocer que nos cuesta ser obedientes. La naturaleza del ser humano muchas veces es terca, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Nos cuesta ser obedientes o no? Y a veces se mezcla también con el orgullo del hombre que no es capaz de reconocer que a veces falla, ¿o no? ¿No te ha pasado algo a veces que te han estado diciendo cómo tienes que hacer las cosas, de cómo deberías hacerlas, de cómo te va a ir bien? Haz esto, y tú que no, y voy a hacer lo contrario, y luego te va mal. ¿No te ha pasado alguna vez? Y entonces te encuentras con la persona que te estuvo diciendo. ¿Ah? Y entonces tú estás pensando que no me diga nada, pero con los ojos te lo dice. Te va haciendo así, ¿verdad? Entonces, muchas veces Dios nos avisa y nos dice, pero a veces hacemos caso omiso. Uno muchas veces sabe delante de Dios lo que es correcto y lo que tiene que hacer, pero hace lo que su corazón le indica y hierra, ¿vale? Y este era el caso de Sansón, con todas sus debilidades. Pero la Biblia habla de él como uno de los héroes de la fe. Y realmente, mira, escúchame, de todo el tiempo de los jueces de Israel, fue el juez más prominente. Fue uno de los más destacados. Era un juez excepcional.
Dios lo levantó de una manera extraordinaria. Mas, sin embargo, su vida distaba mucho de estar bajo la voluntad de Dios en muchas ocasiones. Seguía los dictados de su corazón, de sus ojos, lo que él quería hacer, sus apetencias, y no tanto en la voluntad de Dios. Y así le fue. Oramos. Un minuto, vamos a orar. Señor y Padre, queremos presentar tu palabra sabiendo que esta sí, amén, y que hace aquello para lo que es enviada, Señor. Pedimos que dé fruto en nuestra vida, Señor, que abunde en nuestra cuenta, Señor, y bendice a mis hermanos y hermanas, Señor, que nos ven desde sus casas, bendice a todos los que nos ven desde sus casas, los bendecimos, los saludamos, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo también imparta sobre ellos de tu bendición. Oh Padre, te lo pedimos en esta hora dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Y parte de la iglesia dice amén y amén. Yo titulaba a Sansón, la esperanza fallida de Israel. Ciertamente era una persona extraordinaria. De hecho, su nacimiento ya fue en sí extraordinario. Sus padres, su padre Manoa de la tribu de Dan y su madre no podían tener hijos. Ella era estéril. Y un día dice la palabra, el ángel del Señor se les apareció. Cada vez que vosotros leáis en el Antiguo Testamento, el ángel del Señor se apareció, está hablando en lo que los expertos, los teólogos llaman una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es la presencia de la segunda persona de la Trinidad, de Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Hijo, en el Antiguo Testamento. Aparece el Padre, aparece el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero ¿dónde aparece Jesús? Entonces, cada vez que tú leas el ángel del Señor, era Jesús. Y se le apareció el ángel del Señor a la mujer de Manoa y le dijo, aquí tú eres estéril. No puedes tener hijos. Y le dice, pero vas a concebir y tendrás un hijo y será nazareo de Dios desde el vientre, desde tu vientre. No bebas vino ni sidra. No podrá tocar muerto y no pasará navaja sobre su cabeza. Ese era el voto que hacían los nazareos. Y de repente el ángel del Señor desaparece y ella corre a su marido, a Manoa, y le dice, oye, mira, me ha venido un varón y me ha dicho esto. Ha venido un varón de Dios y me ha dicho esto. Y entonces ella le dice, bueno, pues mira, si viene otra vez, dile que venga y que nos explique bien cómo ha de ser esto, lo que ha dicho, sus palabras, cuando llegue el tiempo de su cumplimiento. Fíjate, Manoa no estaba, pero confiaba en su mujer. Lo que su mujer le dijo, no dijo, está loca, ¿qué le ha pasado? No, cuando ella le dice, ha venido un siervo de Dios y me ha dicho, ella entendió, él entendió que ella había tenido un encuentro, pensó en un profeta. Alguien te ha dicho, me ha dicho que voy a tener hijo. Pasado el tiempo, ella estaba en el campo, el marido estaba en el campo, estaban separados y dice que volvió a aparecer el ángel y dice antes, Manoa oró y dijo, Señor, muéstranos, Señor, cómo ha de ser esto. O sea, él ya tenía fe en la palabra que su mujer le había dicho, que había recibido de aquel varón. Y entonces él oró y dijo, Señor, si ha de ser así, Señor, muéstranos. Y dice que se volvió a aparecer el varón de Dios y habló a ella y le dijo, cuando ella le vio, le dijo, oye, las palabras que te dije. Y dice que ella le dijo, espérate aquí hasta que vaya a buscar a mi marido. Y fue a buscar a Manoa y regresaron. Y cuando lo vieron empezaron a hablarle y a decirle, bueno, ¿y esto que le has dicho a mi mujer? Explícanos cómo va a ser. Cuando nazca el niño, ¿cómo tenemos que hacer? Explícanoslo bien. Y entonces el hombre empezó a explicarle, el ángel del Señor empezó a explicarle. Dice, mas Manoa no sabía que era el ángel del Señor. ¿Qué pasa? La presencia sería como un hombre vestido de la época, con el acento de la época y hablándole. Y entonces le escuchaban y le hablaban. Dice, Manoa no sabía. Y él le decía, bueno, pero explícanos esto cómo va a ser. Y entonces cuando termina de explicarle, dice, te ruego que no te vayas, vamos a hacer un cabrito y lo vamos a presentar holocausto en el altar. Y el hombre, el ángel del Señor le dice, no, si solo tienes que adorar a Dios, hazlo para Jehová. Y él dijo, está bien. Dice, Manoa no sabía con quién hablaba.
Entonces tomó el cabrito, le prendió fuego. Y dice que cuando la llama del altar sube, el ángel del Señor se posó encima. Y cuando lo vieron arriba de la llama, entonces Manoa y su mujer se inclinaron a tierra porque se dieron cuenta que era el ángel de Jehová. Y cuando la llama baja y el ángel se va, el ángel del Señor se va, Manoa le dice a su mujer, fíjate estas palabras, le dice, estamos listos, tú y yo nos vamos a morir. Dice, porque la Biblia dice, no hay quien vea a Dios y viva. Tú y yo nos vamos a morir. Le decía, nos vamos a morir. Y la mujer, que tenía un poco más de cesera, le dice, pero ¿cómo nos vamos a morir? Se ha dicho que vamos a tener un niño. Si se tiene que cumplir la palabra que nos ha dicho. Y entonces dice que dieron a luz un hijo varón. Y le puso por nombre Sansón. Y Sansón crecía y crecía. Pero Sansón vivía a su manera. No tenía la piedad de sus padres. No tenía el testimonio de sus padres. Y vivía a su manera. Y empezó a fijarse. Se descubre, ¿no?, a través de las lecturas de cuando ahora en Jueces del 13 al 16, cuando habla de la historia de Sansón, era un hombre mujeriego, su debilidad. Y empezaba a fijarse en mujeres que no eran del pueblo de Dios. Entonces sus padres empezaron a decirle, oye, pero no hay suficientes mujeres en nuestra tribu, de nuestra familia de Dan. Es que no hay suficientes mujeres dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué te tienes que fijar en las filisteas? ¿Por qué te tienes que fijar en las que no son del pueblo de Dios? Y él dijo, yo quiero esta mujer. Y yo quiero esta mujer y punto. Y dice la Biblia que Manoa y su mujer no sabían que eso venía de Dios, porque el Señor buscaba ocasión para encender en él un deseo de justicia, de ajusticiar a los filisteos. Entonces se fijó en una mujer, la miró, dijo, yo quiero estar con ella, habló con su padre fue a hablar con los filisteos, dice, a ver, ahora hagamos banquete como nosotros hacemos. Y dice que se prometieron. Y él se quedaba, fíjate, decía, bueno, ya la tengo, pero quería vivir a su manera. Cuenta la Biblia que él un día andando por el campo se encontró un león, una fiera, y dice que lo despedazó con sus manos. Dice, el Espíritu del Señor bajó sobre Sansón y lo despedazó. Dice, pero no dijo nada. Y al tiempo volvió a pasar por el mismo lugar, vio el león muerto y un panal de abejas en el cuerpo del león muerto. Y entonces tomó la miel y empezó a comérsela. Y dice que cuando llega donde los filisteos le dice, oiga, le hacen banquete, le mandan 30 muchachos para la fiesta, dice, venga, y les pone un acertijo. Todos conocéis la historia, ¿no?, de Sansón. Ves que como él iba jugando y jugando. Y su vida para mí es una enseñanza espiritual. Porque él jugaba con la misericordia de Dios. ¿Me escucháis? Y con la paciencia de Dios. Iglesia, si hay algo que no podemos hacer, por muchos dones y talentos que tengamos, por mucha unción que tengamos, es jugar ni tentar a Dios. Y Sansón empezó a tentar al Señor con eso, con su manera de ser, con sus debilidades. No pasa nada. Dios tiene misericordia. Bueno, Dios tiene paciencia, no pasa nada. Hasta que llegó un día que Dios dijo basta. Fíjate, quedó esclavo de sus debilidades. Quiso ir en pos de los deseos de su corazón. Y al enzarzarse con una mujer, se enredó.
Y esta mujer lo traicionó. Y estoy hablando de Dalila, ¿no? Hemos adelantado mucho la historia de Dalila. Y pensaba, qué lástima, porque un hombre con tanto talento y con tanta fuerza, tan usado por Dios, de los que era uno de los jueces prominentes, ¿cómo era posible que fuese una esperanza fallida para el pueblo? Y esto a mí me habla, iglesia, que si no permitimos que Dios trate aquellas cosas de nuestro carácter que son obstáculos para poder ser buen testimonio, nosotros no vamos a alcanzar las cotas que Dios quiere que hagamos para Él. Yo estoy persuadido de algo, y es que la vida de Sansón podía haber sido mucho más de lo que fue. Podía haber alcanzado mucho más de lo que hizo. Pero las trampas que le tendió su propio deseo carnal, su manera de ser. Fíjate que no era obediente. Sus padres le dicen, oye, pero olvídate esa muchacha. Y dice, no, yo quiero esa. Y le decían, pero es que no hay suficiente. No, yo quiero esto. Y todo eso, esa desobediencia, esa laxitud, esa debilidad moral, le llevó a ir en barrena hacia abajo. Y la Biblia dice algo que realmente me choca, ¿no? Vamos a Jueces 16. Esto es algo que me llama mucho la atención. Jueces 16. La Biblia habla, ¿no? Ya conocéis la historia, la resumo muy rápidamente. Él empezó a juguetear, a enamorarse de una mujer, Dalila, la cual le traiciona. Y fijaos, los filisteos van a Dalila y dile que nos cuente el secreto de su fuerza, dónde está, dónde radica, cómo ese hombre tiene esa fuerza tan descomunal, cómo es posible que tenga esa fuerza. Y entonces dice que Dalila le fue persuadiendo. Dice hasta el punto que el alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. Le fue llorando, le fue persuadiendo, le fue diciendo, poco a poco, le fue hablando. Le iba diciendo, muéstrame el secreto, ¿verdad? Y le va diciendo, muéstrame el secreto de tu fuerza. Bueno, si me ataran con cuerdas nuevas que no hubieran sido usadas, yo perdería mi fuerza. Y dice, cuando vienen los filisteos a por él, rompe las cuerdas como si nada. Y le va diciendo poco a poco, ¿no? Poco a poco, ella convenciéndole. Yo me imagino la tentación, ¿no? Y el sumir a una persona, el apartarlo de la voluntad de Dios, sería algo suave, ¿no? ¿Sí o no? Yo me imagino que Dalila no sería una mujer fea. Una mujer que te llamara la atención, con esa voz dulce, delicada que te habla, y Sansón iba cayendo, que te habla suave. ¿Sí o no? De esas mujeres que, perdonad, pero que te toca así la fibra, te toca el brazo, ¡uy, qué fuerte estás! Con esas manos que nunca han fregado un plato, que no tiene callos ni nada, que te van haciendo así. Y él poco a poco se fue rindiendo, hasta que desvela, hasta que cae. Si cortaren mi cabello, yo perdería mi fuerza. ¿Por qué? La fuerza no estaba en el cabello de Sansón. La fuerza estaba en el voto que le hizo a Dios. El voto. No pasará navaja sobre su cabeza. Entonces, cuando él rompió el voto que hizo con Dios, él perdió su fuerza. Iglesia, cuando tú y yo perdemos el pacto que tenemos con Él, cuando nosotros incumplimos lo que le hemos dicho a Dios, cuando nosotros no vivimos de acuerdo a su palabra y a su ordenanza, tú pierdes toda tu fuerza y eres pasto de cualquier cosa. Mientras tú te mantengas firme, mientras tú te mantengas fiel, Dios va a estar contigo.
Ella le desvela y entonces dice rápido, le corta el cabello, dice, ahora a por él. Y dice el verso 20, 16, 20, fíjate, y les dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Fíjate, había jugado con la paciencia, había jugado con la misericordia de Dios, había jugado con todo eso. Y dice, esta vez me volveré a escapar. Esta vez me libraré como las otras veces. Y esto a mí, ¿qué me habla, iglesia? Que a veces vamos jugando con Dios y vamos jugando con Dios y no pasa nada. Y no pasa nada hasta el día que Dios dice basta. Y dice, él pensó, bueno, esta vez me escaparé. Pero luego dice el texto, fíjate, pero él no sabía que ya Jehová se había, ¿qué dice? Apartado de él. Mira, todas las veces que él cazó a las zorras, mató a 1000 filisteos, mató al león, todas las veces que esa fuerza caía sobre él, dice la Biblia, el Espíritu de Dios descendía sobre Sansón. Todas las veces. Y cuando el Espíritu de Dios desciende sobre alguien, descendía sobre Sansón, tenía esa fuerza descomunal, todo el mundo lo veía. Pero cuando él incumple el pacto y dice, mas Sansón no sabía que ya Jehová se había apartado de él, nadie se dio cuenta. Todo el mundo se da cuenta cuando el Espíritu de Dios está sobre uno, pero nadie se da cuenta cuando el Espíritu de Dios se aleja. Entonces, esto nos habla de que tenemos que ser muy cuidadosos, también con nosotros, con nuestra vida. ¿Me escucháis? Dice, porque a veces Sansón pensaba que Dios estaba con él y no lo estaba. A veces podemos pensar, bueno, Dios está conmigo y no lo está. Hay que ser muy obediente. ¿Me escucháis? Atender su voz a lo que Dios diga. Y por último, para no alargarme mucho de la hora, fijaos en algo. A lo último, cuando ya lo prenden, se lo llevan, dice que los filisteos le arrancaron los ojos. Era un pueblo muy cruel y lo tenían de escarnio, se reían y se mofaban de él. Entonces dice que lo llevaron al templo de Dagón, el dios filisteo, y congregaron al pueblo para reírse de él. Él no tenía ojos, no podía ver. Fijaos, y era un hombre de fe. ¿Cuántos creen que tenía fe? ¿No dice la Biblia que era uno de los héroes de la fe? Si tú lees la historia de él, dice que en una ocasión él tuvo sed y le dijo al Señor, Señor, ¿me vas a matar de sed después de haber matado a estos filisteos y me voy a morir de sed? ¿No me van a matar los filisteos y me va a matar la sed? Y entonces dice, y Jehová hizo brotar agua de la roca. ¿Me escucháis? Él tenía fe. Y entonces, cuando se estaban riendo de él y mofándose, dice así, id y llevadme a las columnas del templo. Le dijo al lazarillo, el que guiaba al ciego, ¿no? Llévame a las columnas del templo. Y entonces dice que él pone una mano sobre las columnas y otra sobre la otra. Y empezó a orar y a decir, Señor, venga lo que me han hecho, que han arrancado mis ojos. Dice, véngate de este pueblo que no invoca tu nombre. Desde que le arrancaron los ojos hasta que lo llevan al templo de Dagón, lo habían paseado por todos los lugares. Servía de espectáculo para la gente. Pasaron meses riéndose de él. Algunos piensan que quizás hasta años riéndose de él. Pero cuando le dice al lazarillo, llévame hasta las columnas del templo, porque él no sabía y tiene que dejarse guiar.
Y esto a mí me habla, iglesia, de que muchas veces nuestra vista, nosotros no tenemos vista. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Dice que pone las dos manos en las columnas. Y como habían pasado meses o años, su cabello había vuelto a crecer. Y cuando volvió a crecer el cabello, le dice al Señor: Padre, venga ahora a estos. Y dice que el Espíritu de Dios cae sobre él. Y con las dos manos empujó las columnas y se vino abajo todo el techumbre. Dice la Biblia que mató más filisteos que nunca. ¿Me escucháis? Y esto, con esto acabo, a mí me habla, iglesia, de que si hemos perdido una vez el pacto con Dios, se puede volver a recuperar. El cabello vuelve a crecer. ¿Me escucháis? Pero que tenemos que dejarnos guiar por Él para poder ser utilizados en todas las cosas. ¿Cuánto les gustaría ser usados por Dios? Es decir, Señor, quiero hacerlo y quiero hacerlo bien. Y me gustaría que pudiéramos aprender de los errores de otros que nos precedieron. Decir, oye, yo prefiero ser obediente, la palabra que me dice. Y escúchame, muchas veces en Dios, acuérdate de esta frase, tenemos que perder para ganar. Sansón tuvo que perder la vista para ganar. Dice, ya no se guía por lo que hay delante de sus ojos. Ya te tienen que llevar. Fíjate. Tenía un grave problema Sansón. Como decía antes, era un hombre muy mujeriego y se fijaba en las mujeres de fuera del pueblo de Dios. Y de repente se queda sin vista. Entonces, hay veces que Dios trata con nosotros de una manera fuerte, pero déjate guiar por Él. Amén. Aprendamos a ser obedientes en las cosas que Dios nos diga. Y Señor, lo que tú digas. Amén. Y el que haga voto delante del Señor, a cumplirlo. Me da igual donde lo hiciste, ¿eh? ¿Sí o no? Yo puedo decirte del mío. Me acuerdo todavía del voto que hice al Señor con 16 años, el día que me entregué a Él. Y le dije a Dios que el resto de mi vida iba a ser para Él, que ya no quería vivir para mí. Es cierto que hay veces que no lo consigo, pero en eso estoy, en ese empeño estoy, en cumplir la voluntad de Dios para mi vida. Que puedas tú hacer lo mismo, decir, Señor, en tus manos estamos, lo que tú digas. Aprendamos de eso. Le damos la gloria al Rey. Oramos. Aleluya, que el Señor os bendiga grandemente. Aleluya. Señor y Padre, te doy gracias por tu bondad y por tu misericordia. Quiero pedirte por tu palabra que sí, amén, sabiendo que esta hace más de lo que mis palabras hayan podido decir, Señor. Cumple tu propósito, Señor, y que pueda llegar más allá. Bendice a los hermanos en sus casas, Señor. Cumple, Señor, también sobre ellos, Señor, tu voluntad, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda ministrar a cada uno, Señor, conforme, Señor, a cada necesidad. Te lo pedimos en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Y una parte de la iglesia dice amén y amén. Esperar un momento porque quería deciros algo más.